El Dios que siempre toma la iniciativa. ¿Dónde estás? Hay una pregunta que atraviesa toda la historia de la salvación. No es la pregunta del hombre, es la pregunta de Dios. ¿Dónde estás? La primera vez que resuena en la Escritura, el hombre acaba de romper la comunión para la que había sido creado. Ha desconfiado del amor, ha querido decidir por sí mismo el camino hacia la plenitud, ha descubierto su fragilidad y por primera vez siente miedo. El relato del Génesis no presenta a un Dios ofendido que espera ser buscado, presenta a un padre que sale al encuentro. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿Dónde estás? Todo podría haber terminado allí. El ser humano había roto la confianza, había escondido su rostro, había elegido el miedo antes que la comunión. Sin embargo, la primera palabra después del pecado no es una condena, es una búsqueda. ¿Dónde estás? No porque Dios ignore dónde se encuentra el hombre, sino porque el hombre ya no sabe dónde se encuentra a sí mismo. Toda la historia bíblica nace de esa pregunta, y toda la historia de la humanidad puede leerse como la larga respuesta que Dios va ofreciendo a esa distancia que el pecado ha abierto entre Él y el corazón humano. Desde ese momento será siempre Dios quien tome la iniciativa. Él llamará a Abraham cuando aún vive lejos de la tierra prometida. Buscará a Moisés en el desierto cuando éste ya había renunciado a sus antiguos sueños. Pronunciará el nombre de Samuel en medio de la noche. Enviará a los profetas cuando el pueblo haya olvidado su alianza. Mirará a Pedro antes de que éste comprenda quién tiene delante. Levantará los ojos hacia Zaqueo antes de que éste imagine que puede ser amado. Caminará junto a los discípulos de Emaús cuando ellos crean que toda esperanza ha terminado. Y seguirá llamando una y otra vez, porque esa es la forma de amar de Dios. No espera pasivamente a que el ser humano regrese, sale a buscarlo. Esta es, quizá, la verdad más olvidada de la vida espiritual. Con frecuencia pensamos que la fe comienza cuando nosotros decidimos buscar a Dios. La Escritura afirma exactamente lo contrario. Toda búsqueda humana es ya respuesta a una llamada previa. Toda conversión comienza porque alguien ha pronunciado antes nuestro nombre. Toda oración nace porque Dios ya estaba esperándonos. No somos nosotros quienes inauguramos el diálogo. Somos invitados a entrar en una conversación que Dios nunca ha dejado de sostener con la humanidad. Esta certeza transforma radicalmente la manera de comprender la vida cristiana. Si Dios toma siempre la iniciativa, entonces el centro de la espiritualidad no consiste en fabricar experiencias religiosas ni en multiplicar esfuerzos para alcanzar a Dios. Consiste, antes que nada, en aprender a reconocer su presencia y su acción allí donde Él ya nos está esperando.
La vida deja entonces de ser una sucesión de acontecimientos aislados. Cada encuentro puede convertirse en una llamada, cada alegría puede convertirse en una acción de gracias, cada herida puede convertirse en un lugar donde la gracia desea abrirse paso. Cada persona puede convertirse en un sacramento del encuentro. No porque toda realidad sea Dios, sino porque Dios continúa entrando en nuestra historia para conducirla hacia Él. Esta es la primera lección de la escuela del corazón. No comenzamos preguntándonos qué debemos hacer por Dios. Comenzamos preguntándonos dónde está Dios actuando ya. La diferencia parece pequeña. En realidad, cambia toda la existencia. Quien vive preguntándose únicamente qué debe hacer, termina apoyándose, muchas veces sin darse cuenta en sus propias fuerzas. Quien aprende a preguntarse qué está haciendo Dios, descubre que la misión no consiste en sustituir la acción divina, sino en colaborar humildemente con ella. Por eso el primer aprendizaje del discípulo no es hablar, es escuchar, no es dirigir, es contemplar, no es adelantarse, es caminar al ritmo del Espíritu, porque el reino no comienza con nuestras iniciativas, comienza siempre con un Dios que sigue recorriendo el jardín de la historia, pronunciando la misma pregunta que resuena desde el principio: ¿dónde estás? Y quizá el verdadero comienzo de toda conversión no sea otra cosa que detenerse, dejar de esconderse y atreverse por fin a responder: aquí estoy, Señor. Entonces comprendemos que nunca habíamos iniciado realmente el camino. Era Él quien llevaba mucho tiempo buscándonos. El Dios que siempre toma la iniciativa. ¿Dónde estás? Hay una pregunta que atraviesa toda la historia de la salvación. No es la pregunta del hombre, es la pregunta de Dios. ¿Dónde estás? La primera vez que resuena en la Escritura, el hombre acaba de romper la comunión para la que había sido creado. Ha desconfiado del amor, ha querido decidir por sí mismo el camino hacia la plenitud, ha descubierto su fragilidad y por primera vez siente miedo. El relato del Génesis no presenta a un Dios ofendido que espera ser buscado, presenta a un padre que sale al encuentro. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? Todo podría haber terminado allí. El ser humano había roto la confianza, había escondido su rostro, había elegido el miedo antes que la comunión. Sin embargo, la primera palabra después del pecado no es una condena, es una búsqueda. ¿Dónde estás? No porque Dios ignore dónde se encuentra el hombre, sino porque el hombre ya no sabe dónde se encuentra a sí mismo. Toda la historia bíblica nace de esa pregunta, y toda la historia de la humanidad puede leerse como la larga respuesta que Dios va ofreciendo a esa distancia que el pecado ha abierto entre Él
y el corazón humano. María guardaba todas estas cosas en su corazón. La pedagogía de la escucha. Existe una diferencia silenciosa entre oír y escuchar. Oír pertenece a nuestros sentidos. Escuchar pertenece al corazón. Podemos oír miles de palabras cada día sin que ninguna transforme nuestra vida. Escuchar, en cambio, significa abrir un espacio interior donde la realidad pueda ser acogida, habitada y comprendida desde Dios. Toda la historia de la salvación comienza con un Dios que habla, pero toda transformación comienza cuando alguien aprende a escuchar. Por eso, la primera palabra que define al pueblo de la alianza no es una orden de actuar, sino una invitación. Escucha, Israel. La fe nace de una escucha, no porque Dios necesite ser oído, sino porque el corazón humano necesita aprender nuevamente el lenguaje para el que fue creado. El drama del hombre no consiste únicamente en haber perdido la inocencia, consiste también en haber perdido la capacidad de reconocer la voz de aquel que continúa buscándolo. Desde entonces vivimos rodeado de voces, la voz del miedo, la voz del orgullo, la voz de la prisa, la voz del éxito, la voz de nuestras heridas, la voz de las expectativas ajenas, la voz del ruido permanente. Todas reclaman nuestra atención, todas prometen conducirnos a la plenitud, pero ninguna de ellas puede ocupar el lugar de la voz del buen pastor. Aprender a escuchar se convierte así en la tarea más urgente del discípulo, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nuestro corazón ha aprendido a vivir distraído. La pedagogía de Dios nunca comienza imponiendo respuestas, comienza educando la escucha. Por eso toda la Escritura puede entenderse como una inmensa escuela donde Dios va afinando el oído espiritual de su pueblo. Abraham aprende a reconocer una llamada. Moisés descubre una voz que brota en medio del desierto. Samuel necesita que alguien le enseñe a responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los profetas aprenden a discernir la palabra de Dios entre las turbulencias de la historia. Y cuando llega la plenitud de los tiempos, el Evangelio nos presenta a una mujer cuyo corazón se convierte en el lugar donde esa pedagogía alcanza su expresión más hermosa. María. Lucas no destaca primero su inteligencia, ni su fortaleza, ni siquiera su disponibilidad. Hay un detalle que aparece 2 veces y que ilumina toda su existencia. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y más adelante vuelve a decir, su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. La repetición no pretende informarnos de un rasgo de carácter, quiere revelarnos un modo de vivir. María no necesita comprender inmediatamente cada acontecimiento, no fuerza respuestas, no reduce el misterio a explicaciones apresuradas, acoge, guarda, permanece, vuelve una y otra vez sobre lo vivido.
Permite que la palabra ilumine lentamente los acontecimientos y que los acontecimientos ensanchen su comprensión de la palabra. En María descubrimos que escuchar no consiste únicamente en prestar atención a Dios cuando habla. Escuchar consiste en permanecer disponible para que toda la realidad pueda ser interpretada desde la fidelidad de Dios. Ese es el corazón de la pedagogía de la escucha. No correr hacia conclusiones, no apropiarse del misterio, no domesticar la acción de Dios, sino permanecer junto a ella hasta que el Espíritu Santo vaya revelando poco a poco el sentido profundo de lo vivido. Por eso, la escucha cristiana no puede confundirse con una introspección cerrada sobre uno mismo, tampoco con la búsqueda ansiosa de signos extraordinarios. La voz del buen pastor no se reconoce porque sea más espectacular que las demás. Se reconoce porque el corazón ha sido educado por la palabra, sostenido por la oración, alimentado por los sacramentos, acompañado por la Iglesia y purificado por el ejercicio constante del discernimiento. Solo un corazón así aprende a distinguir la voz del Espíritu entre las muchas voces que atraviesan la existencia. La escuela del corazón nace para educar esa forma de escuchar. No pretende enseñar técnicas para descubrir la voluntad de Dios. Quiere formar discípulos cuya vida entera llegue a convertirse en un espacio donde Dios pueda seguir pronunciando su palabra. Porque escuchar no es una actividad más, es una manera de existir, es aprender a vivir atentos a la iniciativa de Dios. Es descubrir que cada encuentro puede convertirse en un lugar de revelación, que cada herida puede abrir un camino hacia la gracia, que cada conversación puede convertirse en un espacio donde el Señor continúa llamando a sus hijos por su nombre. Por eso, quien pertenece a la escuela del corazón no busca primero respuestas, busca permanecer disponible. No intenta controlar la obra de Dios, aprende a reconocerla. No pretende ocupar el lugar del Espíritu Santo, desea colaborar humildemente con Él. Si algún día alguien nos preguntara qué significa pertenecer a esta escuela, quizás bastaría responder con sencillez: aprender con María a guardar la vida en el corazón para descubrir en ella la iniciativa de Dios y colaborar con alegría en la obra que Él ya está realizando. Todo lo demás, la acogida, el discernimiento, el acompañamiento y la misión nacerá de esa actitud. Porque quien aprende a escuchar como María, termina poco a poco aprendiendo también a amar como Cristo. María guardaba todas estas cosas en su corazón. La pedagogía de la escucha. Existe una diferencia silenciosa entre oír y escuchar. Oír pertenece a nuestros sentidos. Escuchar pertenece al corazón. Podemos oír miles de palabras cada día sin que ninguna transforme nuestra vida. Escuchar, en cambio, significa abrir un espacio interior donde la realidad pueda ser acogida, habitada y comprendida desde Dios.
Toda la historia de la salvación, la cristología y la antropología de la escuela del corazón. Permaneced en mí. La escuela del corazón nace de una certeza que atraviesa toda la revelación. El ser humano ha sido creado por amor, llamado a la comunión y destinado a participar de la vida misma de Dios. Toda la historia de la salvación es la historia de un Padre que, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo, sale incesantemente al encuentro de sus hijos para introducirlos en esa comunión. Por eso el cristianismo no comienza con un ideal moral, ni con un proyecto de perfección. Comienza con un don. Antes de toda respuesta existe una llamada. Antes de toda búsqueda existe un encuentro. Antes de toda conversión existe una gracia que precede, sostiene y acompaña. El centro de la vida cristiana no es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, sino la iniciativa del Padre que, en Jesucristo, nos hace partícipes de su propia vida filial. Jesucristo no ha venido solamente a enseñarnos el camino hacia Dios. Él es el camino porque en su propia humanidad se nos comunica la vida del Padre. En Él contemplamos al hombre plenamente reconciliado con Dios y descubrimos la verdad más profunda de nuestra propia vocación: vivir como hijos en el Hijo. Por eso, el discipulado no consiste principalmente en imitar exteriormente a Jesús. Consiste en participar realmente de su vida mediante la acción del Espíritu Santo. El Espíritu no añade una espiritualidad nueva a nuestra existencia. Hace posible que la vida de Cristo vaya configurando lentamente todo nuestro ser. Nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestra libertad, nuestras relaciones, nuestra misión y nuestro modo de habitar en el mundo. Esta configuración no nace de un esfuerzo autosuficiente, nace de la docilidad. Como el sarmiento permanece unido a la vid y recibe de ella la savia que lo vivifica, así el discípulo permanece en Cristo y recibe de Él la vida que puede darse a sí mismo. Por eso la santidad no es una conquista, es el fruto maduro de una comunión vivida. La Iglesia custodia y alimenta esta vida mediante la palabra, la tradición viva, la liturgia, los sacramentos y la comunión eclesial. En ellos Cristo continúa comunicando hoy la misma gracia que ofreció a sus discípulos. El bautismo nos introduce en la filiación. La Eucaristía nos conforma continuamente con Cristo. La reconciliación restaura la comunión herida por el pecado. Toda la vida sacramental sostiene el crecimiento de esa vida nueva que el Espíritu hace madurar en nosotros. La oración ocupa un lugar esencial en este camino, no como un refugio frente a la realidad, sino como el espacio donde aprendemos a permanecer en Cristo para mirar la realidad con sus mismos ojos. Así la vida y la oración dejan de ser dos ámbitos separados. La oración nos enseña a orar la vida y la vida se convierte en el lugar donde la oración continúa encarnándose en cada encuentro, en cada trabajo, en cada sufrimiento, en cada alegría y en cada decisión.
En este camino descubrimos que toda persona es, antes que nada, un hijo profundamente amado por el Padre. Ya no encontramos individuos aislados ni problemas que resolver. Encontramos hermanos llamados a la misma comunión que nosotros hemos recibido gratuitamente. Por eso, el acompañamiento cristiano nunca nace de una posición de superioridad. Nace del encuentro entre dos hijos sostenidos por la misma gracia, guiados por el mismo Espíritu y conducidos hacia la misma plenitud en Cristo. La escuela del corazón existe para custodiar y transmitir esta forma de vivir el Evangelio. No pretende formar especialistas en espiritualidad ni expertos en acompañamiento. Desea formar discípulos cuya existencia llegue a transparentar la presencia viva de Cristo. El fruto de esta escuela no se medirá por la cantidad de conocimientos adquiridos ni por la eficacia de sus actividades. Se reconocerá cuando quienes se encuentren con sus discípulos experimenten de algún modo lo mismo que experimentaban quienes se encontraban con Jesús: ser vistos, escuchados, amados y llamados. Ese será el signo de que la gracia ha sido configurando o ha ido configurando verdaderamente un corazón con el corazón de Cristo. Y ese es el horizonte al que aspiramos: vivir como hijos en el Hijo, permanecer en su amor, ser santificados en la verdad y dejarnos enviar al mundo para que, viendo la comunión que el Padre realiza entre nosotros, muchos puedan abrir su corazón a la fe y glorificar a Dios. La escuela del corazón existe para que, permaneciendo en Cristo, aprendamos a vivir como hijos del Padre, dejándonos configurar por el Espíritu Santo hasta que nuestra vida haga visible, en medio del mundo, la comunión de amor a la que toda persona ha sido llamada.